toma dentro de 24 a 48 horas. La falta de mejoría nos sugiere que, además de la primera complicación que sería la perforación, ya existe la formación de un absceso. Si nosotros sospechamos de la formación de un absceso, entonces nos ayuda la tomografía computarizada. Es la que nos ayuda a delimitar los abscesos. Ahora, si es un absceso bien localizado, de un volumen no muy grande, muchos abscesos pueden drenarse por vía percutánea, de igual forma con guía ecográfica o con guía tomográfica. Sin embargo, si asociamos deterioro clínico del paciente, desarrollo de peritonitis, entonces esas ya son indicaciones para realizar una laparotomía, para programar una cirugía. Pero recordamos, ¿no? La mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada se recuperan sin cirugía y más de la mitad, de un 50-70%, no volverá a presentar episodios de diverticulitis. Aquí estamos hablando de recurrencia, ¿no? Por eso es importante hablar. Primer episodio no es lo mismo el primer episodio que hablar de recurrencia. Sin embargo, paciente que presenta diverticulitis no complicada, con manejo ambulatorio o hospitalario en tratamiento médico, generalmente mejora. No requieren cirugía en su mayoría. Y más de la mitad no va a volver a presentar más episodios, de un 50-70%. ¿Qué es lo que nos decía el texto, ¿no? Y lo dice de una forma un poco extensa, para luego decirnos que estaba mal, o que ahora ha cambiado. Es que tradicionalmente se pensaba que el riesgo de las complicaciones aumentaba con la recurrencia. O sea, si el paciente tenía un episodio, para el segundo había que esperar que este sea más intenso, que se complique más. Si presentaba un tercero, este iba a ser más complicado. Peor si presentaba un cuarto y podría llegar a cirugías más agresivas, a enfermedades más graves. En ese caso, ¿qué es lo que hacían? Sospechando que con el tiempo, con la recurrencia, empeoraba la enfermedad, recomendaban una colectomía sigmoidea electiva. Apenas el primer episodio se presentaba, para el segundo decían no, para el segundo ya hay que operar. Especialmente si el paciente requería hospitalización, decían mejor si lo operamos, y hacían una sigmoidectomía. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿No? Resección después del primer episodio en pacientes muy jóvenes. Si son pacientes jóvenes, significa que tienen más probabilidad de que el resto de su vida pueda volver a presentar un episodio. Incluso, ¿no? Y después del primer episodio de diverticulitis complicada. Si ya presentó un episodio de diverticulitis complicada, al siguiente, operar. Pero eso se pensaba de forma tradicional. Ahora nos menciona, ¿no? El riesgo de complicaciones o la necesidad de resección de urgencia no aumenta con la enfermedad recurrente, según los últimos estudios. Es más, la tasa de complicaciones es rara después de la cirugía electiva y las recidivas no aumentan la tasa de complicaciones. Entonces, ¿cuál es la conducta actual? Actualmente no se recomienda una colectomía. Incluso después de 2 episodios que estén bien documentados de diverticulitis, no se recomienda operar. Especialmente si tenemos un paciente que ya se encuentra sintomático y, como habíamos mencionado, ¿no? Siempre nuestro primer diagnóstico diferencial es la malignidad, o sea, una enfermedad maligna como el cáncer de colon. Entonces, con colonoscopía negativa para carcinoma en un paciente sintomático, no hay que operar. Lo contrario, si tenemos pacientes inmunodeprimidos, en esos casos sí se recomienda la colectomía, en especial por las comorbilidades. Y es mejor un procedimiento electivo cuando tenemos las comorbilidades estables a esperar que se presente un cuadro de urgencia que puede justamente presentarse adyacente a comorbilidades que se encuentran descontroladas. Entonces, para pacientes inmunodeprimidos sí es una opción la colectomía. Una vez más, no sé si recuerdo el texto, cuando habla de descartar malignidad, es que debido a que el carcinoma de colon puede presentarse de manera idéntica a una diverticulitis, todos los pacientes deben ser evaluados por malignidad, incluso después de la resolución de un episodio agudo. O sea, puede llegar el paciente, tiene su diverticulitis no complicada, se resuelve con antibióticos. De todas formas,
una vez que está estable, que ya ha pasado el episodio agudo, hay que investigar cáncer. Hay que tratar de descartar cáncer. En ese caso nos dice, la colonoscopía se recomienda de 4 a 6 semanas después de la recuperación del paciente. Y si hubiese casos en los cuales nosotros no podemos excluir la malignidad, el carcinoma, como un diagnóstico diferencial, lo mejor es reseccionar el colon. Si tenemos sospecha y por el estado del paciente, por ejemplo, no se puede realizar una colonoscopía y demás, ante la incapacidad de la exclusión de la malignidad, lo mejor es programar una resección de colon. En ese caso, ¿no? En el contexto electivo, o sea, cuando el paciente está estable, sabe que tiene diverticulosis, o ya ha presentado episodios de diverticulitis, entonces puede elegir operarse. En este caso, en el contexto electivo, el procedimiento de elección es una colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Estamos hablando de un proceso electivo, o sea, el paciente se encuentra estable, no se encuentra cursando una enfermedad inflamatoria activa, entonces nos permite reseccionar el colon y obviamente, como habíamos visto, ¿no? En nuestro capítulo de abdomen agudo, de recto, de colon recto llano, cuando hacemos una colectomía sigmoidea electiva y hacemos una preparación mecánica previa, tenemos todas las garantías de que podemos hacer una anastomosis primaria exitosa, que nuestra anastomosis, nuestra sutura, no se va a abrir. Entonces, en el contexto electivo, colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Al otro lado, y recordando una pregunta de la evaluación anterior, cuando hablamos del vólvulo, el vólvulo no te da chance de hacer una preparación mecánica total. Entonces, el colon tiene su contenido colónico ahí. Aparte, el colon ha sufrido inflamación, el colon se encuentra maltratado. Entonces, habíamos dicho que lo más seguro en el caso de un vólvulo, justamente por tratarse de una enfermedad inflamatoria y que el intestino puede estar maltratado y demás, hasta necrosado. Entonces, hablamos de la operación de Hartmann, que esa es la colectomía sigmoidea, pero con una colostomía terminal. Entonces, en un electivo, colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Y para un trastorno de urgencia, generalmente, si hablamos del lado izquierdo, es la colectomía sigmoidea con una colostomía o procedimiento de Hartmann. Y bueno, volviendo a nuestro tema, ¿no? La resección distal siempre se va hacia el recto, porque si estamos hablando de que el colon sigmoide es el que es el segmento de colon en el cual se presenta el divertículo, entonces hay que sacar todo el colon sigmoide. Y si vamos a hacer una anastomosis, pues la anastomosis tendrá que ir hacia el recto, no dejar nada de colon sigmoide. ¿Por qué? Porque hay riesgo de recidiva en segmentos de sigmoide. Eso hacia lo distal. Hacia lo proximal, nos dice, ¿no? Resección proximal que incluye intestino denso o inflamado. Hay que tratar de sacar todo el intestino que se encuentra inflamado. ¿Qué es lo que también nos dice el texto? No es necesaria la resección de todos los divertículos. Como vimos en la radiografía de acá, podemos tener muchos divertículos. Sin embargo, si la complicación ha sido a este nivel, entonces solamente seccionamos lo que viene a ser el colon sigmoide. Puede que tengan el descendente o hasta en el transverso. No es necesario seccionar todo el área que tiene divertículos, solamente los que se encuentran comprometidos. Y en ese sentido, como estamos hablando de contexto erectivo, la cirugía laparoscópica. La laparoscopía se usa cada vez más en la colectomía sigmoidea electiva de la enfermedad diverticular. Como en todo, la cirugía laparoscópica y ahora actualmente la robótica está ingresando en todas las cirugías. Pregunta 3. El sistema de estratificación según la gravedad que se utiliza para diverticulitis complicada es... Aquí veamos, a ver, tal vez alguien se anime a responder. Barrett. No existe una clasificación como tal, pero Barrett nos suena a esófago, ¿no? Complicaciones metaplásicas de Erge. Nyhus, eso es para hernia inguinal, clasificación de hernias.
Hinchi, esta es nuestra respuesta. Pero también tenemos aquí Bormann, que Bormann sabemos que es para cáncer de estómago. Y nos menciona también aquí la pregunta, clasificación de Bismuth. Bismuth es más que todo para lesión de vía biliar. Entonces, por descarte, de todas formas, podríamos llegar a que la respuesta es justamente clasificación de Hinchi. Y es que ahora vamos a hablar de la diverticulitis complicada. Habíamos mencionado, ¿no? Una diverticulitis no complicada y una complicada. Ambas, pero de por sí ya son complicaciones de la diverticulosis. Diverticulosis asintomática, diverticulitis, inflamación. Pero puede haber una diverticulitis simple o no complicada y una diverticulitis complicada. Respecto a la diverticulitis complicada, pues aquí tenemos presencia de absceso. También puede asociarse a cuadros de obstrucción, a peritonitis difusa o peritonitis generalizada, que es lo que nosotros manejamos más, por una perforación libre, y también presencia de fístulas, ¿no? Fístulas entre colon y estructuras adyacentes, que esas pueden ser colo vesical, colo vaginal, colo entérica, pero esas, generalmente la formación de fístulas son secuelas a largo plazo. Lo agudo, el absceso, la obstrucción y la peritonitis generalizada. Entonces, es una estructura bastante floreada, ¿no? Desde cosas simples a más complejas. Y justamente el sistema de estratificación de Hinchi nos menciona que por etapas vamos a tener diferentes presentaciones. Justamente la etapa 1 será una inflamación de colon con presencia de un absceso pericólico, pero el absceso es pericólico. En la etapa 2, inflamación de colon, pero esta vez con un absceso retroperitoneal o un absceso pélvico. El absceso compromete más espacios. Etapa 3, inflamación del colon más una peritonitis purulenta, solamente pus. En cambio, en la etapa 4, que debería ser la más grave, inflamación de colon y nuestra peritonitis es una peritonitis fecal. ¿Sí? Entonces, 1, pericólico, 2, peritoneal pélvico, 3, purulento, 4, fecal. El tratamiento. El tratamiento dependerá del estado clínico del paciente. No será lo mismo un paciente estable que uno inestable. También dependerá del grado de contaminación e infección peritoneal. Es lo mismo un absceso pericólico a una peritonitis generalizada fecal, ¿no? En ese caso, abscesos pequeños, el texto nos dice por debajo de 2 centímetros de diámetro, generalmente se resuelve con antibióticos parenterales. Abscesos más grandes, más de 2 centímetros, requerirán drenaje percutáneo guiado por tomografía y antibióticos. Y si amerita, pues puede ser candidato a una resección electiva, ¿no? Pero lo ideal es siempre evitar la colectomía. Si se puede realizar con un drenaje y antibióticos y el paciente se encuentra estable, pues es suficiente. Si ameritara una resección, pero la idea siempre es evitar la colectomía. Ahora, la laparotomía urgente, la cirugía de emergencia, se realizará en casos de un absceso que es inaccesible al drenaje percutáneo, si la condición del paciente se deteriora o no mejora ni siquiera con el drenaje ni con los antibióticos, o si vamos a encontrar aire intraabdominal libre o una peritonitis generalizada. Entonces, respecto al tratamiento quirúrgico, en casi todos los casos se debe intentar resecar solamente el segmento afectado del intestino. En el caso de pequeños abscesos pericólicos o pélvicos, estamos hablando de estadios 1 y 2 de Hinchi. Si vamos a cirugía, pues son candidatos a colectomía sigmoidea más una anastomosis primaria, ¿no? Ambos se realizan en una sola operación, por eso dice operación en una sola etapa. Si tenemos abscesos más grandes, contaminación peritoneal o peritonitis, lo que les adelantaba, una colectomía sigmoidea, pero ya no hacemos anastomosis, porque existe el riesgo de que esa anastomosis fracase, de que esa anastomosis falle. Entonces, lo más seguro es un procedimiento de Harman, o sea, una colostomía terminal, y el extremo distal cerrarlo con una bolsa ciega. Este es el procedimiento de Harman.
colectomía sigmoidea, más colostomía terminal y bolsa de Harvard. Pero también nos dice, ¿no? Igual que cuando hablábamos de vólvulo, que existe éxito o se han reportado casos exitosos en los cuales se ha realizado una colectomía sigmoidea y también una anastomosis primaria. Pero aquí el texto nos aumenta algo, ¿no? Que es importante saber que se puede realizar o no un lavado en mesa. ¿Esto qué significa? En una cirugía electiva nosotros le damos al paciente la preparación mecánica, que es como una especie de laxante, no un laxante como tal, pero la idea justamente es que se realice un lavado intestinal completo y que el colon se pueda operar sin contenido. Eso facilita mucho la cirugía, por la carga intestinal, por la tensión de los tejidos y demás. Perdón, por la carga bacteriana. Entonces, en los cuadros de emergencia no tenemos eso, pero podemos realizar un lavado en mesa. ¿Eso qué significa? Con mucho cuidado, tratando de evitar contaminar el campo operatorio, pues realizar un lavado o tratar de sacar el contenido del colon y en algunos casos hasta les realizan enemas en ese momento, cuestión también de vaciar del lado distal. El texto nos dice si se puede realizar o no el lavado en mesa y también se puede hacer una derivación proximal, que es la ileostomía nasa, que si ustedes recuerdan, cuando veíamos en su capítulo de abdomen agudo, las generalidades de colon recto llano, teníamos una anastomosis, perdón, una ileostomía temporal de doble luz en boca de escopeta, que esa se realizaba para que pueda descansar en el sitio donde hemos hecho nuestra anastomosis y en ese sitio, pues si no le llega nada, descansa y la sutura puede afianzarse y hay menos riesgo de que falle, hay menos riesgo de que se vuelva a abrir. Entonces, ¿se puede hacer o no se puede hacer? Aquí nos dicen, ¿no? Hay éxito realizando una colectomía sigmoidea con anastomosis, con lavado o sin lavado, con derivación proximal o sin ileostomía con asa. ¿En qué casos podríamos animarnos a arriesgarnos a hacer una anastomosis primaria? Pues en aquellos pacientes que se encuentran estables. De igual forma, cuando hablamos de pólvulo, de sigmoides, pacientes que están estables, que no tienen comorbilidades, pacientes que están bien nutridos, hay mayor probabilidad de que la anastomosis primaria, aunque sea una cirugía de emergencia, vaya bien. Pero pacientes que están inestables hemodinámicamente, pacientes desnutridos, pacientes con comorbilidades descontroladas, es mejor irse a lo seguro, un procedimiento de Harman. Se puede hacer la anastomosis, pero hay mucho riesgo de que fracase. Y si fracasa, hay que volver a operar. Es más complicado. La ventaja de hacerlo todo en un solo tiempo es que la siguiente operación, especialmente si hacemos una ileostomía con asa, pues es mucho más fácil restituir el tránsito intestinal. Y si no hacemos una ileostomía, pues fácilmente al paciente lo dejas en EPO unos 3, 5 días y ya está. Poco a poco vas progresando la dieta y sin una segunda operación ya tienes tu restitución de tránsito intestinal. Esa es la ventaja, pero tiene su riesgo. El mayor riesgo siempre es que esta anastomosis primaria se suelte. En pacientes extremadamente inestables o cuya inflamación sea extrema, una ingresa y el tejido está tan inflamado, que está tan lábil, nos menciona, lo mejor es hacer derivaciones proximales y realizar un drenaje local. ¿A esto a qué se refiere? Hay muchos casos en los cuales uno necesita, para sacar el intestino grueso, para hacer la colectomía, uno necesita justamente hacer un buen manejo de la vasculatura, como habíamos visto en la introducción. Tenemos los vasos, tenemos ligamentos que fijan el colon, entonces todo eso hay que diferenciarlo bien y cortarlo, seccionarlo. Pero por la inflamación extrema muchas veces uno no encuentra ya la anatomía. Entonces lo único que se hace es un drenaje de la pus, un drenaje del absceso y hacemos una derivación proximal. Podemos sacar una ileostomía o una colostomía del transverso, de donde podamos, cuestión de que por ahí se derive el tránsito intestinal y no ni siquiera podemos sacar al intestino porque se encuentra completamente inflamado el tejido. Pero cuando hacemos eso, estamos arriesgándonos a una alta morbilidad y una alta mortalidad. En especial porque vamos a requerir más cirugías. Generalmente no termina ahí. El paciente, una vez que se estabiliza, una vez que
mejora su estado nutricional y demás, 3 meses, 6 meses, 12 meses, hay que volver a realizar una restitución de tránsito, es volver a operar. En el caso que se vuelva a coleccionar pus, que vuelva a formarse un absceso, también va a volver a requerir cirugía. Entonces, este tipo de conductas, si bien es lo indicado por la urgencia, está asociado a alta morbilidad, alta mortalidad y a reoperaciones. Ahora, existe también el abordaje laparoscópico, ¿no? Y nos dice que recientes estudios sugieren que un lavado y un drenaje laparoscópico sin resección puede llegar a ser seguro y efectivo. Si tenemos una colección de pus, entramos por la laparoscopía, realizamos el lavado, drenamos la pus, sin cortar el intestino, puede irnos bien. Sin embargo, hay un 20% de riesgo de reoperación. Todo dependerá del estado del paciente, cómo encontramos el abdomen también. Eso respecto a la parte de inflamación del absceso. Nuestra complicación respecto a la obstrucción nos mencionan, ¿no? Los síntomas obstructivos se presentarán en 67% de los pacientes con diverticulitis aguda. Pero una obstrucción completa como tal solamente ocurrirá en un 10% de los pacientes con diverticulitis aguda. Entonces, cuando tenemos una obstrucción incompleta, generalmente el tratamiento al cual va a responder nuestro paciente va a ser reanimación con líquidos, la aspiración nasogástrica y hasta un enema suave de bajo volumen. El texto nos dice, ¿no? Puede ser con agua, puede ser con gastrografina. El alivio permite preparación intestinal completa y resección electiva. ¿Cuál es la ventaja? Que si nosotros manejamos de forma médica el problema, una vez que el paciente se encuentra estable, ya lo preparamos para una cirugía, para un procedimiento electivo. Aquí vamos a tener la ventaja de nuestra preparación intestinal completa. Y hacemos la resección electiva y la ventaja es que podemos hacer la anastomosis del intestino en esa primera oportunidad, ¿verdad? La preparación oral de alto volumen para el intestino, si el paciente sigue con síntomas obstructivos, está contraindicado. Pero justamente si nosotros queremos lavar ese intestino mediante la preparación intestinal, pues necesitamos una ingesta de altos volúmenes de líquido. Y si el paciente está con síntomas obstructivos, pues lo único que vamos a lograr con eso es complicar al paciente. Solamente preparación intestinal se dará cuando el cuadro está resuelto. Pero eso es en una obstrucción incompleta. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico? Si la obstrucción no responde al tratamiento médico, requerirá una laparotomía, cirugía abierta. La colectomía sigmoidea más colostomía terminal es el procedimiento más seguro, ¿no? Lo que habíamos mencionado, nuestro procedimiento de Hartmann. Se puede hacer también una anastomosis primaria, con o sin lavado en mesa, o utilizando una ileostomía temporal en boca de escopeta, se puede hacer también, siempre cuando el paciente esté estable y si los intestinos, tanto el proximal como el distal, se encuentran sanos, no están muy inflamados, entonces nos da chance de hacernos una anastomosis, pero siempre con el riesgo, ¿no?, de que se pueda abrir. Lo ideal siempre es que pase la fase aguda y irnos a un proceso electivo, a una cirugía electiva, preparada. Eso es lo ideal. Nuestra pregunta 4, nuestra última pregunta sobre diverticulitis. Nos menciona, aproximadamente 5% de los pacientes con diverticulitis complicada desarrollan fístulas. Estas fístulas, las más frecuentes serán colovesicales, colovaginales, coloentéricas, cologástricas, colocutáneas. Vamos a ver qué están respondiendo aquí. Vesicales, vesicales, vesicales. Sí, todos vesicales. Muy bien. Muy bien. Y una coloentérica. Veamos. Por la proximidad, colovesicales. Veamos, justamente. Habíamos dicho. Primero abscesos, obstrucción, ahora fístulas. Las fístulas se mencionan en 5% de los pacientes que han presentado una diverticulitis complicada. Las fístulas colovesicales son las más frecuentes. Las menos frecuentes, las colocutáneas, son las más raras. ¿Cuáles son los puntos claves de evaluación? Hay que definir la anatomía de la fístula,
de dónde a dónde, qué estructuras compromete, y hay que excluir otros diagnósticos. Hay que recordar que no será la única enfermedad que presenta fístulas. Claramente, cuando nosotros hablamos de enfermedad de Crohn, pues también podemos encontrar fístulas. Entonces, hay que tratar siempre de excluir otros diagnósticos. Y como habíamos mencionado más antes, enfermedad diverticular, diverticulitis, hay que diferenciarlo siempre de cáncer. Respecto a las imágenes, los estudios de enema de contraste contraste de intestino delgado son extremadamente útiles. En estos casos ya existe una comunicación, o sea, de por sí ya está perforada, pero los estudios contrastados pues, nos ayudarán para poder justamente definir la anatomía de la fístula. Y la tomografía, como siempre, la tomografía computarizada nos ayudará a identificar, definir abscesos, o si queremos descartar otros diagnósticos, también nos ayudará a ver si existen masas asociadas. Repito, para el diagnóstico diferencial, siempre primero la malignidad. También nuestra enfermedad de Crohn o fístulas inducidas por radiación, pacientes que han recibido radioterapia o una cirugía de resección colónica con además radiación intraquirúrgica, pues pueden presentar también fístulas. Entonces, todo eso hay que tratar de descartar. El tratamiento quirúrgico para una fístula, pues, la resección del segmento del colon afectado. Si estamos hablando de la resección, generalmente una anastomosis primaria va bien. Y también una reparación simple del órgano secundario. Estamos hablando de las colovesicales, entonces encontramos la fístula, extirpamos el segmento del colon comprometido, anastomosamos el colon y también cerramos o reparamos el sitio de la fístula en vejiga. Sospecha de carcinoma puede requerir una resección en bloque más amplia. Si nosotros sospechamos que realmente es cáncer, entonces habrá que hacer resecciones más grandes, sacar más estructuras. Es tema de oncología. Respecto a la hemorragia como complicación, nos menciona, ¿no? El sangrado es el resultado de la erosión de la arteriola peridiverticular y cuando se erosiona esa arteriola, pues el sangrado puede provocar una hemorragia. Pero esta erosión puede provocar un sangrado masivo, una hemorragia masiva. Entonces, la hemorragia gastrointestinal inferior más significativa se producirá en pacientes ancianos. ¿Por qué en ancianos? Porque con la edad pues tienen alta frecuencia de diverticulosis, pero también alta frecuencia de angiodisplasia. Como estamos hablando de una erosión de la arteriola peridiverticular, pues entonces puede ser un sangrado, una hemorragia gastrointestinal inferior o baja por un divertículo, o puede ser otro trastorno vascular. Entonces, generalmente en ancianos es difícil identificar la fuente exacta del sangrado. Lo afortunado, la parte buena, la hemorragia se detiene espontáneamente en el 80% de los pacientes. Puede llegar a ser masiva, pero muchas veces de forma espontánea también el sangrado se resuelve, se detiene. Por tanto, se detiene de forma espontánea, lo que hay que hacer de forma inicial es darle soporte al paciente. Estamos hablando de reanimación y tratar de localizar el sitio de sangrado. Entonces, la colonoscopía logra identificar ocasionalmente, muchas veces, bueno, de forma ocasional, dice acá, el divertículo sangrante. Por medio de la colonoscopía podemos ver el divertículo que está sangrando y nuestra colonoscopía se convierte en terapéutica, no solo diagnóstica. Inyección de epinefrina o cauterización y se detiene el sangrado. También se puede recurrir a la angiografía. Nosotros sabemos, de igual forma, la angiografía llega a ser diagnóstica, logra identificar el vaso y puede llegar a ser terapéutica. Muchas veces, igual, se instilan o se administran medicamentos que producen vasoconstricción o se utiliza directamente un balón para cerrar el vaso. Respecto al tratamiento quirúrgico, en casos raros en que la hemorragia diverticular persiste o a pesar de nuestro tratamiento con colonoscopía o hasta angiografía,
Si aún así recurre el sangrado, pues el paciente ya es candidato a cirugía. En este caso estamos hablando de una laparotomía con una colectomía segmentaria. El sitio que está sangrando lo extraemos. El divertículo colónico gigante. ¿Qué es lo que nos menciona el texto al respecto? Que estos divertículos colónicos gigantes son extremadamente raros. Generalmente sucederán en el lado antimesentérico del colon sigmoide. ¿Cómo se presentarán? Generalmente el paciente dice que es asintomático, pero puede presentar dolencias abdominales vagas, como ser dolor, náuseas, constipación. Respecto a las imágenes, el enema del vario suele ser el estudio diagnóstico. ¿Cuál es el estudio diagnóstico para divertículo colónico gigante? Enema de vario. Las complicaciones de este divertículo colónico gigante se puede perforar, puede producir obstrucción y dependiendo de su tamaño puede favorecer vólvulo. Y el tratamiento, generalmente resección de colon, tomando en cuenta el divertículo que está implicado. Pero también tenemos divertículos del lado derecho. ¿Qué es lo que nos dice el texto?